La ocasión anterior iniciamos con la dirección 9 de la mortificación del pecado. Esta ocasión continuaremos con esta dirección. Si el Señor nos concede su gracia, veamos el tema, una paz que no perdura. Veamos el tema, una paz que no perdura. Y para abordarlo lo haremos en los siguientes 3 encabezados. 1. Convicciones racionales. 2. La procedencia de la paz. 3. Cuando hayas vuelto. Entremos a nuestro primer encabezado, que es convicciones racionales. Nuestro primer encabezado es convicciones racionales. Dicen las Divinas Escrituras, en 1 Corintios 3, del 1 al 3. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños pequeñitos en Cristo. Leche os di a beber y no alimento sólido, porque aún no podíais recibirlo, ni aún podéis ahora. Porque aún sois carnales, porque mientras que hay entre vosotros celos y pleitos y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hasta ahí. La ocasión anterior hablamos de una paz sin fundamento y decíamos que esa paz que no aborrece el pecado, y en aquel que no se produce o no se genera un aborrecimiento de sí mismo por causa del pecado, entonces concluíamos que posee una falsa paz. Así, esta ocasión continuamos con ese mismo individuo que busca la paz con Dios, pero que tal vez esa paz que ahora tiene no sea la paz que proviene de Dios. Es decir, un individuo recibe una herida por el pecado. ¿Y recuerdan cómo se puede producir una herida por el pecado? Decíamos que por un pecado arraigado, por pecado al que se le ha consentido su permanencia, o por una triste erupción del pecado. Entonces, este individuo, o en este individuo, se ha producido una herida por el pecado. Este individuo tiene convicción de pecado en su conciencia. Es un individuo que no ha caminado rectamente, como corresponde al Evangelio. ¿Por qué? Porque no todo está bien entre Dios y su alma. Pero noten que en este individuo la conciencia sigue haciendo su trabajo. Todavía la conciencia ejerce su trabajo. Pero es un individuo que vive como un natural. Es decir, estos efectos de pecado producidos en la conciencia son y le pertenecen a un creyente. Vamos a ver. Pues estos efectos no se producen en el incrédulo. En las palabras del apóstol hay una clara enseñanza de que un cristiano puede llegar a andar como un hombre. ¿En qué sentido? En el sentido de contrastar lo espiritual con lo carnal. Incluso el apóstol le llama carnal. Este creyente muchas veces aún piensa como un hombre natural, es decir, como uno dominado por los principios de la carnalidad. Este creyente muchas veces aún piensa como un hombre natural, es decir, como uno dominado por los principios de la carnalidad. El apóstol hace distinción entre espirituales y carnales. Ahora, en ese sentido, estos dos son diferentes del hombre natural. Realcemos esa distinción. El hombre espiritual es aquel que ha sido atraído a Cristo por el Padre. ¿Quién es el hombre espiritual? Es uno que ha sufrido la conversión evangélica. Aún más,
es uno que ha sido definitivamente separado del pecado y en quien ha sido implantado un principio de vida espiritual, pues ama a Dios y sus mandamientos, y su disposición es la glorificación de Dios. Aún aborrece el pecado y se aborrece a sí mismo. Este es muy distinto del hombre natural. El hombre natural se contrasta del hombre espiritual. El natural es ese hombre o individuo que permanece esclavo del pecado, que ama el pecado. Está completamente ciego de la vida de Dios. Es uno que ignora completamente las cosas de Dios. Y lo vamos a contrastar con el carnal. El carnal en este caso es distinto del hombre natural, no muy distinto del hombre espiritual. El carnal es uno que ha escuchado la predicación de la palabra de Dios. Es uno que ha escuchado el evangelio. Es uno que tiene convicción de Dios y de la religión, pero que se concede continuar caminando como un natural. El carnal continúa concluyendo como natural a pesar de haber sido expuesto al evangelio y a pesar de haber asentido a él. El carnal sabe, al menos racionalmente, lo que es pecado. No significa que siempre está convencido espiritualmente. ¿Por qué? Porque solo el espíritu puede convencernos de pecado, de justicia y de juicio. No es que usted deba echarle ganas para convencerse de pecado. No, esa es una operación espiritual que procede del espíritu. Este individuo carnal anhela la paz, pero no lo obtiene. ¿Por qué no lo obtiene? Bueno, de eso se va a tratar. Este hombre carnal es rápido para concluir de acuerdo a las convicciones que ha abrazado, pero no significa que siempre esté siendo operado por el espíritu. Pero este hombre concluye con fundamento en lo que ya ha escuchado anteriormente que puede aplicarse promesas. Es decir, los carnales miden la paz para sí mismos basándose en las conclusiones a las que les llevan sus convicciones y principios racionales. La paz que se obtiene así es una falsa paz. Puede tener cierta paz, pero esta paz no va a perdurar. Este individuo del que venimos hablando, entonces recibe una herida por el pecado. Y en su conciencia tiene la convicción de algún pecado, pero decíamos que no ha caminado rectamente como corresponde al evangelio. Entonces, se pone a pensar y a razonar lo que hay que hacer. Una vez que se ha presentado la herida por el pecado, que ya dijimos cómo se presenta esa herida por el pecado. Los hombres carnales tienen luz y saben qué camino deben tomar para recuperarse de las heridas causadas por el pecado. Sí, los carnales tienen luz, han sido iluminados. ¿Por qué? Porque incluso el carnal ya ha tenido algunas experiencias de cómo su alma ha sido sanada anteriormente. No concluyamos que los carnales son completamente ignorantes de los misterios de Dios. Una de las características de los carnales es que son más veloces que los espirituales para considerar las promesas de Dios. De ahí que la paz de los carnales se presenta con mayor prontitud. Pero no concluyamos que es una paz duradera. El carnal considera las promesas de Dios, pero no acude a ellas con fe. Acude a ellas con entusiasmo. Una cosa es la fe y otra cosa es el entusiasmo. Pues busca tranquilizarse y aliviar su corazón con expresiones literales que se adaptan directamente a su condición. El carnal toma una promesa y la abraza y así se alivia del pecado. Sí, experimentó primeramente la herida del pecado, pero no llegó a mirar al Señor Cristo de tal manera que le condujera
aborrecimiento por el pecado, y tampoco se dolió por el pecado de tal forma que lograra alcanzar el aborrecimiento de sí mismo. ¿Por qué? Porque el aborrecimiento del pecado y el aborrecimiento de uno mismo son producidas por el Espíritu, es decir, son operaciones del Espíritu. Y estas operaciones del Espíritu son necesarias para la recuperación y la paz. Digámoslo en estos términos, el carnal se saltó este proceso. Esto es una metáfora. El Espíritu en sí mismo no requiere ningún proceso para brindar paz. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el Señor se reserva el derecho de brindar paz cuando Él quiere y a quien Él quiere. El asunto es que el carnal haya una promesa y se toma de ahí para tranquilizarse. El pastor puritano John Owen nos ofrece las siguientes expresiones al respecto. Cito: se dice a sí mismo: Dios habla en esta promesa. Aquí tomaré un parche tan largo y ancho como mi herida, y así aplica la palabra de la promesa a su condición y se queda tranquilo. Esta es otra aparición en el monte. El Señor está cerca, pero el Señor no está en él. No ha sido obra del Espíritu, que es el único que puede convencernos de pecado, de justicia y de juicio, como enseña Juan 16:8, sino la mera actuación del alma inteligente y racional. Entonces, noten que cualquier alma inteligente y racional podría aplicar las promesas en ese sentido. Es decir, para aplicar una promesa de las Escrituras, no se requiere la obra del Espíritu de Dios, miren. Solo se necesita la inteligencia y la razón natural. ¿Logran advertir entonces por qué tan fácilmente el evangelicalismo se apropia de las promesas evangélicas? Muchas veces en esos lugares se va a tomar el tema: las promesas de Dios van a escuchar ustedes, y las promesas aquí y las promesas allá. ¿Por qué? Porque no se requiere el poder de Dios para aplicárselas. Simplemente se mira el beneficio y se lo aplica. ¿Y por qué esto es así? Esto es así porque no se requiere una obra especial del Espíritu. Pues una promesa evangélica es propuesta en un formato tan sencillo que cualquiera que pueda escucharla o leerla puede aplicarla a su corazón y así aliviarse de pecado, sin siquiera haber experimentado aborrecimiento por el pecado y mucho menos aborrecimiento de su propia persona. ¿Cuánto más entonces un individuo carnal no se aplicaría a sí mismo las hermosas promesas del Evangelio? Los puritanos afirmaban que hay 3 tipos de vida, a saber, la vegetativa, la sensible y la racional o inteligente. Reitero cuáles son los tipos de vida. Vegetativa, 1, 2, la sensible, 3, la racional o inteligente. Se dice que algunas cosas solo tienen la vida vegetativa, otras también tienen la sensible, que incluye a la vegetativa. Otras tienen la racional, que abarca y supone a las otras 2. Ahora bien, el que tiene la vida racional no solo actúa de acuerdo con un principio inteligente, sino también con la vida vegetativa y la sensible. Es decir, crece y es sensible. Pero, ¿por qué razón decimos esto? Bueno, decimos esto porque así ocurre con los hombres en las cosas de Dios. Algunos son meramente naturales y racionales. Otros tienen una condición añadida con iluminación. Y otros son verdaderamente regenerados. Noten, los meramente naturales y racionales son los naturales. Los que tienen una convicción añadida con iluminación, estos son aquellos
que de alguna manera se han beneficiado de la palabra predicada y son considerados iluminados. Y en tercer lugar tenemos a los que son verdaderamente regenerados. Estos son los espirituales. Dentro de los espirituales, no todos son operados todo el tiempo por el Espíritu. Y tampoco lo son siempre en el mismo grado. Ahora bien, el que tiene la vida espiritual también tiene las dos primeras. Y por lo tanto a veces actúa según los principios de la racional y otras veces según los principios del hombre iluminado. ¿Por qué? Porque su verdadera vida espiritual no es el principio de todos sus movimientos y operaciones. Un hombre espiritual no siempre actúa con la fuerza de la vida espiritual. Ni todos sus frutos provienen de esa raíz. En este caso del que venimos hablando, que es el del espiritual, este hombre también puede tomar una promesa desde la racionalidad. En él actúa simplemente el principio de la convicción y la iluminación, por lo que sus primeras naturalezas, es decir, la racional y la iluminada, se intensifican. Pero el espíritu no está operando, ahí no está soplando en absoluto el espíritu sobre esas conclusiones. Porque recuerden que iluminado no es lo mismo que operado, valga la redundancia, por las operaciones del espíritu. Veamos un ejemplo. Y vamos a suponer que la herida del alma se debe a las recaídas en el pecado. No importa qué lujuria, la que sea. Pues por muy pequeña que sea la cuestión, no hay heridas más profundas que las que se infligen al alma por el pecado. Entonces, estando en esas condiciones, el pecador descubre esa promesa de Oseas 14:4 que dice: yo sanaré su apostasía, los amaré de pura gracia, porque mi furor se apartó de ellos. El hombre considera esto y a partir de ahí concluye la paz para sí mismo. Él escucha que el Señor sanará su apostasía y para él o ella es una promesa incondicional que se debe cumplir sí o sí. ¿Por qué? Porque racionalmente sabe del amor y de la gracia, y entonces concluye que esta promesa es inmediata para su corazón. ¿Cómo es inmediata? Que no requiere medios, que se le aplica, digamos, directamente. ¿Por qué? ¿Por qué concluye de esa manera? Porque ha tenido una herida por el pecado y requiere un alivio. Y eso va bien con su condición. En alguna medida se sabe apóstata. Pero ahí está el amor y ahí está la gracia. Y aún más, ahí también está o se está apartando el furor divino. ¿Qué mejor promesa que esa en medio de esa situación? A este individuo no le interesa mucho si el Espíritu de Dios hace la aplicación o no. No le interesa si eso da vida y poder a la letra. Eso no le importa. No tiene disposición de escuchar otra cosa, sino que Dios lo va a bendecir. El pastor puritano John Owen lo expresa en los siguientes términos. Cito: no escucha si Dios, el Señor, habla de paz. No espera a Dios, que tal vez aún oculta su rostro y ve a la pobre criatura robando la paz y huyendo con ella, sabiendo que llegará el momento en que volverá a tratar con él y le llamará a un nuevo ajuste de cuentas, como enseña Oseas 9:9. Cuando vea que es inútil dar un paso donde Dios no le toma de la mano, termina la cita. Observen que ahí no está Dios. Parece que el Señor se manifiesta con ese consuelo, pero tal vez
el Señor todavía está ocultando su rostro. ¿Para qué? Para tratar más adelante con nosotros y con nuestro pecado. Escuchar una promesa de alivio no es suficiente para brindarnos alivio. Pues primero, Dios ajustará sus cuentas con nosotros. Y una vez ajustadas las cuentas, ahora sí, el Señor puede traer paz si quiere. Pero ¿cuándo sabremos que es el Espíritu brindando paz y cuándo somos nosotros procurando aliviarnos falsamente? Para procurar responder, pasemos a nuestro segundo encabezado, que es la procedencia de la paz. Nuestro segundo encabezado es la procedencia de la paz. Dice el Salmo 116:7, que leo de la versión del Rey Jacobo. Salmo 116:7. Vuelve a tu descanso, oh alma mía, pues el Señor te ha tratado con generosidad. Noten la procedencia del descanso del alma. ¿De dónde procede el descanso del alma? El salmista comulga con su alma y le comunica que es el Señor quien le ha colmado de bendiciones o que le ha tratado con generosidad. Esa es la causa por la que el alma puede volver a su descanso. Si volvió a su descanso es porque previo a eso hubo un trabajo y una carga. Es decir, se presupone un esfuerzo previo a ese descanso. El descanso propuesto aquí es un descanso del alma y no meramente un descanso físico. Ese descanso del alma tampoco es el descanso o el reposo eterno de los santos, ya cuando ya estén con el Señor. No, sino que más bien hay una fatiga por el pecado. El salmista ha orado y su ruego ha sido oído, pues así inicia el salmo. El salmista inicia entregándole su amor al Señor. ¿Y qué razón se nos otorga para esa entrega? Que su voz y sus súplicas han sido oídas. El salmista había estado trabajado a consecuencia de la carga del pecado. Lo que no se dice es que el salmista había pecado, al menos no en este salmo, pero sí da a entender que había una carga de tal magnitud que quedó postrado. Y fue en su agonía cuando fue rescatado o salvado por el Señor. Es ahí que el salmista entonces puede hablar a su ser y decirle: vuelve a tu descanso, oh alma mía, pues el Señor te ha tratado con generosidad o te ha colmado de bendiciones. Las bendiciones de Dios, o las bendiciones, ¿verdad? En este caso, son producidas por Dios, concedidas por su Hijo y administradas por su Espíritu. Voy a repetir eso, porque en torno a las bendiciones hay una operación trinitaria. Las bendiciones son producidas por Dios, concedidas por su Hijo y administradas por su Espíritu. Estas bendiciones deben ser pronunciadas por Dios. ¿De qué manera? Bueno, como cuando los reyes comunicaban un decreto y éste se hacía válido solamente con su sello. Así el Señor hace válidas sus palabras de bendición con el sello de su pronunciación hablada al corazón. Y estas deben venir mediante la exposición de la palabra predicada. Lo que pretendo hacerles notar es que el salmista no dice: yo solito encontré mi descanso, yo solito me puedo brindar este descanso en mi alma. Y ahora yo solito me he colmado de bendiciones. El salmista, mediante su afirmación, está negando que él pueda brindarse un verdadero descanso a causa del pecado. Es decir, los creyentes verdaderos no pueden brindarse el descanso que tanto anhela su alma.
El descanso del alma trabajada por el pecado, ¿de dónde procede? Procede únicamente del Señor. Es hasta que el Señor colma de bendiciones o trata con generosidad que el alma puede obtener descanso. Si el Señor no concede el descanso por causa del pecado, no se puede obtener paz verdadera. Usted no va a poder disfrutar de paz verdadera si el Señor no le ha concedido ese descanso del pecado. La paz producida por las meras convicciones no es la paz que procede de Dios. Esa es una paz producida por los hombres. Algunos procurarán su alivio, pero es falso. Mientras no sea el alivio que procede del Señor, no habrá paz verdadera. Es Dios quien puede hablar la verdadera paz al corazón. La paz que brota de nuestras propias conclusiones es una falsa paz. Y bueno, nos estábamos preguntando, ¿cómo sabremos que es el Espíritu brindando paz y cuándo somos nosotros procurando aliviarnos falsamente? Para examinar nuestros corazones y procurar descubrir de dónde proviene nuestra paz, vamos a procurar brindar 3 respuestas. Vayamos a la respuesta 1. Si acaso ustedes le pertenecen al Señor, el Señor no dejará que sus hijos se pierdan. El Señor ha prometido que guiará a los suyos. Él los guiará. Es decir, si ustedes están desviados por este asunto de la paz, recuerden que el Señor guiará a los mansos en juicio y les enseñará su camino, como enseña el Salmo 25:9. Es decir, no les dejará errar siempre o vagar siempre. El Señor no permitirá que su desnudez sea descubierta con hojas de higuera, sino que las quitará y toda la paz que tienen en ellas, y no les permitirá quedarse con esos pobres remedios. Pero si ustedes van y en vez de acudir al Señor y rogar el aborrecimiento del pecado y el aborrecimiento de ustedes mismos, y simplemente con una aplicación de una promesa, pretenden cubrirse falsamente y en vez de glorificar al Señor confesando sus pecados, y van y ocultan sus lujurias, entonces pronto sabrán que su herida no está curada. Es decir, pronto sabrán si su paz procede del Señor o procede de ustedes mismos. La paz que se obtiene y consigue de esa forma no perdurará. Mientras la mente está dominada por sus propias convicciones, no hay lugar para la paz. Es cuestión de tiempo. Espera un poco y todos estos razonamientos se desaparecerán ante la primera tentación que surja. Pues nada más es cuestión que se presente la primera tentación para comprobar que la conciencia buscó aliviarse a sí misma. Que como no es una paz que proviene de Dios, pronto manifestará su inestabilidad. ¿Por qué? Porque está fundada en un engaño. Hasta ahí la respuesta 1. Pasemos a la respuesta 2. Respuesta 2. Por lo general, cuando el Señor va a conceder alguna bendición, antes pide una espera y un esfuerzo. Es claro que a veces Dios puede, vamos a decirlo así, herir y sanar el alma instantáneamente. Es decir, ¿recuerdan esa ocasión que David le cortó el borde del manto a Saúl? En ese momento, digamos que David se atrevió a hacer eso, pero en el mismo momento recordó que era el ungido del Señor. Es decir, él peca, pero el Señor inmediatamente trae su gracia para que no continúe en su pecado.
¿Y qué es lo que sucede? Entonces hay una espera. Todavía hubo un tiempo hasta que Saúl muere y entonces en esa espera de las promesas de Dios, en el tiempo, ahora el ungido rey, que era David, viene a tomar ese lugar. Pero mientras no había muerto Saúl, Saúl seguía siendo el ungido de Dios. Por lo tanto, atentar contra Saúl, bajo esa unción que le había dado el Señor, era pecaminoso. El punto, hermanos, es que a veces el Señor actúa instantáneamente, obra instantáneamente, trayendo convicción de pecado en el mismo momento que pecamos y puede sanar el alma. Pero generalmente el Señor pide un tiempo de espera y un esfuerzo de los creyentes, como enseña el Salmo 136, que leo de la versión del Rey Jacobo. Salmo 136. Mi alma espera al Señor, más que los que velan por la mañana. Digo, más que los que velan por la mañana. También dice el profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 17. Esperaré al Señor que oculta su rostro a la casa de Jacob. Miren, el término hebreo para esperar literalmente significa adherirse y nos brinda la idea de demorarse. Esa palabra demorarse se emplea en 2 de Reyes 7:9. No sé si ustedes se acuerdan cuando hubo una hambruna y estaban unos leprosos afuera de la ciudad y había botín fuera de la ciudad y estaban entre ellos determinando si entraban o no a la ciudad para dar las noticias. Y cuando determinaron entonces por fin entrar a la ciudad, se decían entre ellos que no debían demorarse. Ese tiempo de demorarse es lo que ahí se conoce como esperar. También subyace la idea de que algo dura mucho tiempo. Estamos hablando de ese esperar. En Job 3:21 se habla del ánimo se habla de los de ánimo amargado. ¿Y qué sucede con los que tienen ánimo amargado? Tan tristes, ¿verdad? Que durante mucho tiempo anhelan la muerte y no llega. Es decir, nos está hablando de que esperan, de algo que dura mucho tiempo. Entonces es un tiempo de confiar y esperar. En este caso, de confiar en el Señor y esperar en Él. El pastor puritano John Owen lo expresa de la siguiente manera, cito: Dios hará que sus hijos permanezcan un tiempo a su puerta. Cuando hayan huido de su casa y no se precipiten inmediatamente hacia Él, a menos que los tome de la mano y los atraiga hacia Él, cuando están tan avergonzados que no se atreven a acudir a Él. Termina la cita. Miren, antes de obtener el alivio y la paz, es necesario esperar. Y esto es así. Pues aunque no hemos de proyectar las pasiones humanas en el Señor, sí afirmamos que después de pecar, entristecemos al Espíritu. Y son dos motivos por los que hay que esperar. Y uno es que el Señor es celoso de la santidad de su pueblo, como un marido es celoso de su amada. Y la otra es que antes de obtener la paz, hemos de llenarnos de vergüenza. Y entonces, con esa actitud humilde y humillada, ahora sí, hemos de buscar al Señor. Pero los individuos que se curan a sí mismos, o los hombres que se hablan paz a sí mismos, tienden a apresurarse. No se detienen, no escuchan lo que Dios dice, sino que siguen adelante para ser sanados. Miren cómo dice Isaías 28:16. Por eso, así dice el Señor Dios: He aquí que pongo en Sión una piedra como fundamento, una piedra probada, una piedra angular preciosa, un fundamento seguro.
el que crea en ella no se apresurará. Miren, el creer no es algo apresurado, hermanos. Si creen en el Señor, si el Señor les ha concedido la gracia de la fe, no hemos de apresurarnos a buscar el alivio, pues eso haría de la mortificación una doctrina centrada en el hombre y no en Dios. Pero no estamos diciendo que no vamos a buscar al Señor, o que no nos hemos de acercar al Señor hasta que estemos limpios, pues eso es imposible. Es imposible limpiarnos nosotros mismos de pecado, sino que lo que no hemos de buscar como lo prioritario es el alivio causado por el pecado. Dejemos ahí la respuesta 2 y vayamos a la respuesta 3. Apresurarnos a buscar el alivio, aunque puede calmar la conciencia y la mente, o la parte racional, no endulza el corazón con descanso y satisfacción. Algunos se apresuran a obtener una tranquilidad gratificante sin antes haberse dolido por el pecado, sin haber esperado y haberse esforzado buscando la raíz de sus males pecaminosos. Muchos escuchan promesas de alivio y con eso se tranquilizan o al menos se serenan de saber que aún obtienen misericordias de la bondad del Señor, como por ejemplo el cuidado y el sustento y aún de buenas providencias. Una vez, su servidor escuchó a un hombre pagano decir que la religión no era necesaria porque al fin Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Algunos confían en que Dios no les ha mandado algún castigo o algún juicio sobre su salud o sobre sus bienes materiales y concluyen que mientras cuenten con esas cosas es lo mismo que contar con la bendición de Dios. Algunos incluso afirman que si aún cuentan con su familia sanguínea es porque Dios no ha de estar alejado de ellos, pues eso manifiesta la bondad y la bendición de Dios, al menos para ellos. Y bueno, es verdad que se manifiesta la bondad de Dios, pero eso no significa que el Señor esté operando en sus corazones de manera espiritual. Pues al final, todos estos son beneficios que proceden de Dios. Muchos aman los beneficios, pero no al beneficiario. Y al tener los beneficios, creen que tienen al beneficiario de su lado, lo cual es muy mala ecuación. Pero procuremos ejemplificar estas afirmaciones de la siguiente manera. ¿Se acuerdan ustedes de Naamán, general del ejército del rey de Siria? Bueno, él experimentó una alegría y una emoción por haber recibido la sanidad física que andaba buscando. Porque era leproso, ¿se acuerdan? Y escuchó que le dijeron, allá en la tierra de Israel hay profeta del Señor. ¿Y qué dijo? Yo quiero esa sanidad. Si hay un hombre que tiene ese poder y que puede sanar, yo voy a ir a buscar esa sanidad. Pero se evidenció que ese gran favor portentoso del Señor no produjo en él el creer verdadero. Esa señal portentosa no produjo fe en él. ¿Qué es lo que produjo? Solo una alegría humana, que después de un tiempo se desvanecería. Así, muchos se engañan concluyendo que poseer algunas alegrías humanas es lo mismo que poseer la paz que proviene del Señor. El pastor puritano John Owen lo expresa en los siguientes términos, cito, hablando de Naamán. La respuesta que recibe es muy parecida a la que Eliseo le dio a Naamán. Vaya en paz. Aquello tranquilizó su mente, pero dudo mucho que endulzara su corazón o le diera alguna alegría en la fe, aparte de la alegría natural que se despertó en él al ser sanado. Es decir, el pastor puritano nos está hablando de aquellos que concluyen falsamente que esas alegrías humanas es igual a poseer la paz que proviene del Señor.
Los beneficios de sustento y las señales portentosas, aunque debieran dejarnos en un estado de humildad, gratitud, un profundo sentido de deuda con el Señor y aún una disposición a creer, no producen ni fe ni una paz duradera. Lo que nos hace bien son las palabras del Señor. Y para que éstas sean aplicadas al corazón para brindar paz es necesario esperar. Nuestro Señor les decía a los saduceos que vagaban al no ver las Escrituras y el poder de Dios. Y así con los que buscan su propio alivio. Pues aunque se acercan a las Escrituras no pueden ver ni su sentido ni su poder para obtener paz. Pues Dios no nos habla en código de nociones y definiciones. La enseñanza de Dios es una enseñanza espiritual. ¿Cómo es una enseñanza espiritual? Aplicada por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el sistema escolarizado nos entrenó que todo era repetir cosas sin sentido y que eso era igual a recibir una enseñanza. Pero las palabras de Dios no son una fórmula repetitiva que pretende como que comunicarnos algo. Cuando el Señor habla, habla al corazón. Y eso es una experiencia. No solo nos habla al entendimiento convencido, sino que habla al alma y al espíritu del hombre y entonces le concede el descanso al alma. Claro, la paz le es comunicada a la conciencia. No pensemos que el Señor habla de manera audible. El pastor puritano John Owen lo expresa de la siguiente manera, cito: ¿acaso mis palabras no hacen bien? Dice el Señor en Miqueas 2:7. Cuando Dios habla, no solo hay verdad en sus palabras que pueden responder a la convicción de nuestro entendimiento, sino que también hacen bien. Traen lo que es dulce, bueno y deseable para la voluntad y los afectos. Por ellas, el alma vuelve a su descanso, como enseña el Salmo 116:7. En ese sentido, volver al descanso es que el alma se encuentre en una santa disposición de amar y obedecer al Señor. Es decir, es uno que ha esperado después de haber sido trabajado y cargado por el pecado. Sí, tal vez fue herido, pero esperó hasta escuchar las palabras de Dios. Fue cuando el Señor le comunicó sus palabras que entonces se puede decir: alma, vuelve a tu descanso. No antes de que el Señor pronuncie sus palabras al corazón. Es decir, las palabras del Señor habladas al corazón producen un alivio tal que es como si el pecador no tuviera otra opción más que dejar su pecado. Pero para considerar un poco más ese aspecto, pasemos a nuestro tercer encabezado, que es cuando hayas vuelto. Nuestro tercer encabezado es cuando hayas vuelto. Dicen las Divinas Escrituras en Lucas 22:32. Lucas 22:32. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, cuando hayas vuelto, afirma a tus hermanos. El Señor se anticipó a la negación de Pedro. Pues para el Señor no fue una sorpresa que Pedro actuara de esa forma. ¿O creen que el Señor se sorprendió? Si se lo está comunicando muchísimo antes de que suceda. Para el Señor no fue algo sorpresivo. ¿Y ahora por qué Pedro habrá actuado así? Vean cómo el Señor prevé esas cosas. Entonces, el Señor, previendo la debilidad de Pedro, rogó lo que Pedro no rogó por él mismo. El Señor rogó que la fe de Pedro no faltara. Y así aseguró el regreso de Pedro. Porque uno de los peores errores que cometemos los creyentes es negar la realidad de nuestro pecado residual. Pues el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Pedro negó la realidad del pecado que el Señor le declaró tan firmemente.
Pero el Señor conoce nuestros corazones que son dados de continuo solamente al mal. Y no hemos de negar la total incapacidad del hombre. Esto es que no podemos volver a Dios por nuestras simples convicciones. Es mejor que nos rindamos ahora y reconozcamos que nosotros no podemos volver a Dios debido al pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque no es que Pedro iba a recapacitar después de esta erupción del pecado, o de este pecado residual, o de este terrible tropiezo. Ya, Pedro pecó al negar al Señor, y no es que Pedro iba a recapacitar y luego de pensar bien las cosas, al final, siempre sí se decide a volver al Señor. No. Fue el Señor quien por su gracia se aseguró de que Pedro regresara. Esa fue la petición del Señor, al rogar que su fe no faltara. No hemos de resistirnos a creer que el pecado hace grandes estragos en nuestras almas. ¿Por qué? Porque por un lado nosotros, hermanos, creemos en la total incapacidad del hombre. Y por otro lado creemos en la total capacidad del hombre. En relación de Dios creemos en la total incapacidad humana. ¿Qué queremos decir con esto? Que no podemos creer, obedecer y hacer lo que Dios manda como Dios manda. Y en relación de nuestro pecado creemos en la total capacidad del hombre. ¿Por qué? ¿Hacia dónde tiende el pecado? Siempre tiende a lo sumo de su maldad. Es decir, creemos que el hombre es capaz de obedecer todo lo que exija el pecado. Somos capaces de cometer la peor de las villanías. Somos capaces de cometer los pecados más atroces, precisamente como la incredulidad. En ese sentido, creemos en la total capacidad del hombre, que podemos cometer el más atroz de los pecados. Y al escuchar esto, no hemos de pensar que estamos bien firmes y que ya sabemos cómo hacernos de la paz con Dios. Porque si confiamos en nosotros mismos, se manifestará que en realidad nunca conocimos al Señor. La paz producida por nosotros mismos no enmienda la vida, no sana el mal, no cura el malestar. Cuando Dios habla de paz, guía y mantiene el alma para que no vuelva a la necedad. Miren cómo lo expresa el Salmo 85:8. Lo leo de la versión del Rey Jacob. Salmo 85:8. Escucharé lo que Dios, el Señor, tenga que decir, pues Él anunciará la paz a su pueblo y a sus santos, pero que no vuelvan a caer en la necedad. Cuando nos hablamos paz a nosotros mismos, el corazón no se aparta del mal. Es más, precisamente este es el camino más fácil del mundo para llevar al alma a la apostasía. Ya para este momento ya estamos confirmando de dónde procede nuestra paz. Decíamos que la paz puede proceder de dos fuentes. Una es la fuente divina y la otra fuente es humanista. Para efectos de esta confirmación, la paz, que produce un ánimo de volver a la lujuria y al pecado, en vez de alejarse de ella, es debido a que has estado trabajando en tu propia alma. Es decir, ese es un esfuerzo propio. Pero Jesucristo y su Espíritu no han estado allí. Pero en la paz que proviene de Dios, hay una dulzura que produce un regreso como el de Pedro, que viene y sana el alma. Ese bendito efecto obliga a nuestra alma a dejar el pecado y a amar verdaderamente al Señor. El pastor puritano John Owen lo expresa en los siguientes términos, cito: sí, y a menudo la naturaleza
habiendo hecho su trabajo, vendrá a cobrar su recompensa antes de que pasen unos días, y habiendo estado activa en la obra de la sanación, estará lista para razonar una nueva herida. En la paz que Dios habla hay tanta dulzura y tal descubrimiento de su amor, que es una fuerte obligación para el alma no volver a actuar perversamente, como enseña Lucas 22:32. Termina la cita. Si la paz que ahora disfrutas te produce un ánimo de volver a estar listo para entregarte otra vez a tu pecado, entonces debes estar seguro que esa paz procede de ti mismo. Es una paz engañosa. Te producirá nuevas heridas, es decir, te volverá a arrastrar al pecado y a sus locuras más viles. Pero si la paz que ahora disfrutas te vuelve a Dios y te obliga a no volver a actuar perversamente, entonces esa paz procede de Dios. Oremos al Señor.